RCB presenta Entre la espada y la pared. Un espacio para debatir con los entrevistados que generan opinión. Una mirada a los principales problemas del país y los enfrentamos cara a cara. Con ustedes, los reconocidos periodistas Carlos Martínez y Celín López. Bienvenidos a Entre la espada y la pared. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer saludarles. Bienvenidos a una nueva emisión dominical de su programa Entre la espada y la pared a través de las potentes frecuencias de Radio Cadena Voces. Les saluda su amigo y servidor, Carlos Martínez Cepeda. Y ustedes que nos escuchan aquí en la zona norte del país, les invito a que nos escuchen en el 98.1 del FM, en el 1190 del AM y a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Radio Cadena Voces. De inmediato, nos vamos a la velocidad de la luz hasta la capital de la República con nuestro compañero Celín López Gatica. Buenas noches, Celín. Buenas noches, Carlos. Gracias a toda la gente que está en sintonía de Entre la espada y la pared. Recordarles que las frecuencias aquí en la zona centro-sur, en el FM 93.3 y en el AM en el 580. También puede ver las noticias, leer las noticias y escuchar las noticias a través de nuestra página web www.rcb.hn, y para la inmediatez en los dispositivos móviles también usted puede vernos bajando el app Grupo Inbosa, vernos, escucharnos y leer toda la información que a diario tenemos para ustedes. Estamos listos y preparados para el invitado de esta noche, Carlos. Así es, y lo presentamos de inmediato. Y se trata del presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes. ¿Por qué el presidente del CPH esta semana? Pues yo creo que esta semana ha sucedido algo muy interesante. Algo muy interesante cuando una vez más a los periodistas en Honduras se nos quieren culpar por algunas situaciones que se viven a nivel del Poder Ejecutivo, o del Poder Legislativo, o del Poder Judicial, o del sector privado. Y vamos a arrancar con lo que ha sucedido esta semana con el ministro de Salud, el señor Mateos, pues quien se ha referido a los periodistas como basuras. Y hablamos generalizado porque él no tuvo el valor, no tuvo la gallardía de dar nombres y apellidos de periodistas y medios, así que prácticamente nos llevó a todos. Osman Reyes, esto que está ocurriendo, este fenómeno que está ocurriendo, ¿es una casualidad? ¿Es algo aislado? ¿O esto es un ataque formal contra el periodista hondureño? Buenas, Carlos, Celín y a todos los que nos escuchan. Estamos nosotros en un momento muy complejo en donde la gente habla, dice cosas y por el mismo desorden de este gobierno estamos pues a tontas y a ciegas. No sabemos cuando gente como el señor secretario de Salud y otros hablan o dicen si están hablando a título personal o están respondiendo a una política de gobierno. Lo cierto es que por donde van y por donde vayan están pues metiéndose a situaciones bastante complejas que no abonan a la gobernanza, a la armonía y sobre todo a la consecución de los verdaderos fines para los que fueron nombrados en sus cargos. Este señor secretario de Salud, paradójicamente, el día que está cuestionando, criticando, insultando a los periodistas, en la Comisión del Congreso Nacional dice que gracias a su inoperancia, a su falta de expertise administrativa, se ha generado uno de los peores desabastecimientos de medicamentos en la historia de Honduras. Nunca los anaqueles de las farmacias, de los hospitales, habían estado como están hoy. Y eso solo es respuesta de que hay una muy mala gestión, de que hay negligencia. Y no podría ser de otra forma, Carlos. Celín,
cuando vemos este personaje que yo desconozco, al menos no lo conozco en el área administrativa, sé y por las referencias que tengo que es un buen médico, eso sí no puedo negarlo, pero no lo he visto como administrador, ni lo he visto al frente, no sé si tendrá algún grado de liderazgo, pero lo que nosotros como periodistas hemos sabido es que hay anarquía en todo el sistema de salud. Hay quejas constantes de los administradores de hospitales, hay cuestionamientos, hay pleito interno con los mismos sectores. Este señor tiene un récord, en 10 meses se ha peleado con todo el mundo. Amenazar a las enfermeras, las mujeres que nosotros deberíamos de poderles rendir un tributo diario por el enorme trabajo y esfuerzo que han realizado. Mire, solo quien no ha estado en una situación grave de salud no sabe ni va a comprender nunca el trabajo de la enfermera. Y este señor amenazó dijo que quería eliminarles hasta la misma ley. Entonces, cuando tenemos gente como esta al frente de organizaciones, con un comportamiento tan errático, con una soberbia, con una arrogancia tan fuerte, no podemos esperar nada. Los que somos creyentes en la Biblia y en lo que dice la Biblia, podemos entender que hay hasta un versículo que dice que no se puede esperar nada de la gente que no tiene algunos frutos del Espíritu. Si no hay humildad, si no hay comprensión, si no hay respeto, si no hay tolerancia, si no hay sobre todo solidaridad con los mismos que está trabajando y para quienes se sirve, entonces ¿cómo podemos esperar buenos resultados? Es bastante difícil. Y yo no le auguro un buen término. Miren, muchas veces aquí en este país cuando uno compara, habla o dice o expresa, inmediatamente empiezan a acusarlo. Yo particularmente no soy nacionalista, pero si yo fuera de partido, yo no tendría ningún problema con que me digan cachureco. Hasta en eso le han montado tanta fuerza que a los mismos nacionalistas les han robado su propia identidad de cachureco. Pero lo que sí le voy a decir yo es que la señora que estuvo anteriormente, que aunque era una maestra, pero venía con una trayectoria de la empresa privada, de los organismos internacionales, nunca tuvo este tipo de problemas. Si la historia del desabastecimiento de medicamentos en Honduras ha sido permanente, pero no al grado que tenemos hoy. Entonces, aún con todo lo que se criticó y lo que se cuestionó, la señora hizo un muy buen trabajo, al menos en este tema. En otros, pues se podría hablar, pero en lo que tiene que ver con la verdadera génesis y el verdadero interés de la sociedad en el sistema sanitario se cumplía. Ahora, presidente, la postura del Colegio de Periodistas de Honduras se hizo conocer en el Twitter y fue bastante frontal y bastante directo. Leo textual, señor @Dr. Mateo 144, exigimos presente los nombres y pruebas de los que usted mal llama basura en el gremio periodístico. No es insultando a los periodistas que se mantendrá en un cargo que le ha quedado muy grande y del que por vergüenza, entre paréntesis, si la tuviera, debería de renunciar ya. Sí, es que no puede ser de otra manera, Celín. Yo creo que ese tweet que emitió el Colegio de Periodistas ha sido muy ponderado. Si lo comparamos al grado de bajeza con el insulto que dijo. Para que nuestros oyentes tengan un contexto, en una declaración a un medio de comunicación, a varios medios de comunicación, este señor dijo que lo que lo criticaban era que le tenían montado una campaña, pero que él tenía guardadas comunicaciones y conversaciones con periodistas que le decían que ellos se vendían. Imagínense una cosa ilusa. Y luego dijo, yo tengo y voy a demostrar la basura que hay dentro del gremio periodístico. Entonces, lo primero que el colegio le pide son los nombres. Diga este periodista y lo generalice. Porque aquí, doctor Matthews, si nos estuviera escuchando, aquí usted está con 3 personas honestas. Carlos Martínez, Celín López y Osman Reyes. Si usted tiene una prueba contra nosotros, sáquela.
Diga, Osman Reyes me pidió esto, Osman Reyes me extorsionó con esto, pero no diga los periodistas y la clase de basura que hay dentro del gremio, porque yo podría decir que hay muy buenos médicos, como creo que es el doctor Mann, pero también podría decir yo que hay médicos que lo primero que le hacen es una radiografía a la billetera. No puedo generalizar, sería un error. O sea, hay que ser específico. Si usted tiene una queja, vaya al Ministerio Público. Lo emplazamos públicamente, preséntela, pero no generalice y sobre todo, no use ese tipo de comentarios. Usted es un alto funcionario, señor. Usted es un alto funcionario que debería estar cumpliendo la misión para la que lo nombraron. O sea, a los gobiernos, a los presidentes o presidentas, uno viene a darle soluciones, no más problemas. Y este señor, desgraciadamente, es conflictivo, nada humilde y sobre todo inoperante, pues. O sea, mire, muchas veces uno dice, este tipo tiene un mal modo, pero es un genio en lo que hace. No sé, hasta en el fútbol lo hemos visto, este tipo es conflictivo, pero en la cancha es un monstruo y se cumple el objetivo. Pero este señor, o sea, tenemos un sistema colapsado y el hombre peleando. Entonces, no le hayamos sentido a eso. Ahora, esto del doctor Mateus Osman, lo que pasa es que él lo hizo por primera vez abiertamente. Sí, pero sí. Los periodistas estamos siendo permanentemente atacados a través de las redes sociales. Si nosotros nos atrevemos a hacer determinado tipo de críticas o de señalamientos, se viene una avalancha y ya tienen ese discurso que pareciera que se ha convertido como en un escudo para algunos funcionarios, no para todos, porque sí quiero ser bien objetivo en esto. Pero eso es que son los tarifados, es que son las gargantas asalariadas, es que quieren publicidad, o sea, se han agarrado de una muletilla para justificar el mal trabajo que están haciendo en este gobierno. Efectivamente. Sí, eso responde mucho a una continuación de lo que sucedió en la campaña. Cuando no se está con un político, entonces pretenden o buscan descalificarlo. Y aquí hay un ataque constante y permanente contra la prensa. Y que es una situación que se repite en toda el área centroamericana. Lo primero que se va a afectar es la credibilidad del periodista. Nosotros los periodistas trabajamos con nuestra credibilidad. A mayor grado de credibilidad, confianza y respeto a sus trabajos objetivos, la gente le va a dar mayor relevancia. Entonces, ¿qué buscan? Cuando hay un periodista que, así como ustedes, cuestionan frontalmente y dicen las cosas frontalmente, entonces lo primero que voy a buscar es descalificarlo. ¿Por qué? Porque no tengo argumentos de cómo revertirla. Yo le puedo decir, yo soy el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Usted me cuestiona, si yo no tengo respuesta, entonces mejor me quedo callado. Pero si yo tengo respuesta, expongo los resultados que me avalan. Expongo los objetivos que se han alcanzado que avalan una gestión. Pero no es como, si es que este me dice esto porque es corrupto, porque es esto, porque es lo otro. Al señor se le ha estado cuestionando por el tema del desabastecimiento. Pregunta clara. ¿Hay o no hay desabastecimiento? Que nos diga la gente que nos escucha. ¿Van a la farmacia y encuentran lo que les da la receta? No hay. Pregúntenle a los empleados. ¿Hace cuánto no hay medicamentos para la presión en los hospitales de Honduras? Y le van a decir cuántos meses. Ojo, y que no solo eso, que hay otras cosas que todavía yo creo que no hemos visto. El mismo doctor diputado del partido del actual ministro, en unas declaraciones que yo le escuché, dijo que nunca más iban a volverle a aprobar compras directas. O sea que ya hubo compra directa. Pero compra directa ¿de qué? ¿Qué compraron? Si para mí, que no soy médico, pero por el drama que vivimos en mi familia, mi hermano, mi madre, la pastilla del desayuno es la pastilla de la presión. Entonces, la pregunta es, ¿qué compraron si no hay pastillas para la presión? El diabético, si no se inyecta su dosis de insulina, corre riesgo su vida. No hay insulina. Mi hermano va al hospital del diabético y le dijeron, no hay.
Tiene que esperar tal vez la otra semana. Entonces la pregunta es, si el doctor Umaña dijo que no van a volver a autorizar compras directas porque ya hubo compra directa, entonces la pregunta es, ¿qué compraron? Si se supone que una compra directa es obviar el proceso administrativo para poder darle prioridad a algo que es verdaderamente urgente. Pero si se compra y no se compra lo urgente, entonces ¿qué compraron? Es la pregunta. ¿Qué se puede hacer? Porque estamos como gremio diciendo, bueno, respétenos, pero mientras él siga en su cargo y mientras siga ejerciendo el trabajo de secretario en el despacho de salud, el hombre está en la posibilidad de volvernos a decir lo que quiera. Hagamos un programa en la segunda semana de enero. Yo no sé, pero hay algo que a mí me dice Celín, que en enero yo le podría decir, ¿verdad que le dije que es el señor Silva? Yo siento que uno de los primeros funcionarios que va a vacar en este gobierno es ese señor. De hecho, tuve un contacto con alguien muy cercano al gobierno que me pidió que le confirmara que el tweet era del colegio. Se le informó y me dice, ¿pero por qué tanta fuerza? Y le mandé ese video y me dijo, sí, este señor no entiende. Y es alguien muy, muy cercano al gobierno. Yo podría decirle que esta es una de las primeras cabezas que va a rodar. Óigame, si no tienen asidero político, si el partido de él ya no está en alianza, si el partido de él ya no le abona nada, si el partido de él ya no le ayudan en el Congreso Libre, la pregunta es, ¿no hay otro médico bueno que tenga alguna formación, que haya sacado una maestría en administración, que vaya a agarrar ese cargo tan importante? Pregúntenle a los colectivos de Libre cómo los ha tratado. Y ojo, que la política no debería imperar en la salud. Pero cuando le va a decir usted, va a buscar, va con un currículum a alguien que le ha costado ese partido y le tira la puerta en la cara y no tiene ningún tacto para decirle que no es agencia de colocaciones, ¿cómo cree usted que está la base de ese partido con él? O sea, yo no sé cómo ni quién lo sostiene. Así está como otro señor ahí en un poder del Estado que ilícitamente se ha puesto de presidente. Yo no sé cuánto más va a durar en ese cargo, pero tampoco tienen asidero. O sea, no tienen una base. Yo podría retar a un ministro de esto. Miren el abuso que voy a cometer. Podría retar a un ministro de esto y decirle, convoque a ver quién convoca más gente, si él o un patronato o una liga de fútbol, y pierden. Definitivamente. Sí. Ahora, este fenómeno, Osman, tengo entendido que está en proceso de análisis, no solo en Honduras, que este remesón contra los periodistas y contra los medios de comunicación no es algo particular de Honduras, sino que este es un fenómeno de muchos países de América Latina y que a Honduras podría llegar esa ola de cómo está agudizada la crisis hacia medios y hacia periodistas en otros países de América Latina. Eso responde a una estrategia de debilitamiento de toda la institucionalidad del Estado. Cuando usted golpea las instituciones democráticas de un Estado, usted simplemente va a la consecución de una agenda. Si nosotros nos vamos, vea cómo se ha tratado y cómo se cuestionan los partidos de oposición. Mire cómo se cuestiona el trabajo de la prensa, cómo se deja entrever el trabajo de las instituciones como el tribunal, como la corte y hasta gran parte del Congreso. Eso solo es debilitar la institucionalidad. Cuando usted ya logra esto, entonces se puede ofrecer la solución, que usualmente termina con procesos de constituyentes y con la imposición de un régimen al frente. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Esta escuela se arrastra desde Venezuela, ha venido de algunos países sudamericanos y en el área centroamericana está muy fuerte ahorita. Yo estuve hace unas semanas en Costa Rica con los presidentes de los colegios de periodistas de la región, con testimonios de los compañeros que hacen periodismo. Me dice que en Nicaragua usted no puede sacar un teléfono ahorita porque se le pone a la par un tipo y le dice, ¿para qué está grabando? Ay, si usted es periodista, ¿va? Se lo llevan detenido y le van a investigar y le preguntan todo. Le dicen, usted ahorita si quiere ir a Costa Rica a Nicaragua como periodista, no diga que es periodista. Y usted que es la profesión que tiene de primaria, de media, o si tiene otra profesión, porque hay restricciones para entrar. Y empezó así.
cuestionando, descalificando, que eran de la oligarquía, que eran de los pitiyanquis. El Salvador, mire que mucha gente ahí llora y transpira que quieren un presidente como Bukele. Testimonios de los compañeros de cómo esos grupos les están infiltrando las comunicaciones, de cómo esos grupos han mandado a cerrar, han mandado a reprimir a periodistas. Créanme, no les gustaría. En la cuna de la democracia, como se venden los hermanos costarricenses, que hay que decirlo, pues nos llevan muchos años en el tema. Hay una frase que la han acuñado en Costa Rica, la gente del actual gobierno. Si alguien los cuestiona, son de la prensa canalla, la prensa que no estaba con ellos en la campaña, que es la prensa que responde a la oposición. A ese grado hemos llegado. Entonces, cuando vemos todo esto, es un patrón, es una campaña de odio permanente en redes, es una campaña de descalificación contra el periodista en redes, es una afrenta de descalificación a los medios de comunicación. Si usted cuestiona, critica, usted es corrupto, usted responde a un interés particular de un grupo de poder. Si está con ellos, usted es el medio patriota. Bueno, miremoslo aquí, pues. Medios que hace 1 año y meses eran oposición, hoy son la paralela en la competencia del Canal 8. Entonces, desgraciadamente los políticos no entienden, Celín y Carlos, el grado de daño que hacen más allá de. O sea, este gobierno se va a terminar. Podrá venir otro de Libre o va a venir otro de otro partido. Pero los gobiernos son temporales. El daño que le están haciendo a la institucionalidad es grave. Cuando tenemos ya, por parte de las mismas acciones de ellos, pero también por parte de toda la descalificación, poder judicial y un sistema judicial en el que no creemos. Eso es grave. Cuando usted dice y agarra un solo costal, todos los diputados son corruptos. Eso es grave. Cuando usted dice aquí después de un proceso electoral, los que salen son los que quieren los grupos de poder, porque ese tribunal es mentiroso, se adulteran la voluntad de la gente que vota. Eso es grave. Cuando descalificamos los partidos políticos es grave. Y cuando cuestionamos y destruimos la reputación de la prensa, es grave, porque cuando ven un gobierno totalitario, no va a haber quien levante la voz en este país. Y hay indicios de que vamos hacia eso y que se puede recrudecer aún más esa presión contra nosotros los periodistas, partiendo de que el mensaje hacia las bases del partido que está en el poder es justamente de eso, de ver como enemigo a los periodistas que cuestionan y hasta cierto grado qué tan peligroso se puede volver. Para mí la intención está. Celín. Sí, lo único que pasa y que yo siento que ha sido una gran ventaja en el país es que el actual gobierno no tiene el control completo como pasa en otros países, que le puede hacer lo que quiere porque maneja completamente la agenda. Ortega hace lo que quiere porque tiene el control completo. Aquí todavía está funcionando esa teoría de los pesos y contrapesos. Del Congreso se han parado un montón de cosas. Hay gente sectores que todavía tenemos credibilidad y tenemos la transparencia para poder hablar. Allá en estos países ya está el control completo, por eso la agenda ha sido más rápida. Aquí se va a manejar, se va a tratar de, pero no tienen, y repito, no tienen el control completo que quisieran como para poder montarlo, esa agenda que ya se viene hablando y que repito, es una réplica de que viene de fuera. ¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en Honduras en este momento? Porque esto es algo de lo que se ha venido hablando no de hoy, de muchos años, de que en Honduras se debe de respetar la libertad de expresión, de que hay que cuidar la libertad de expresión. Pero explícame cómo vamos a cuidar la libertad de expresión cuando hay una reforma al Código Penal
para despenalizar los delitos del honor y tenemos a un ministro como el de Transparencia al que se opone. Y tenemos una comisión dentro del Congreso Nacional que dice que tienen que interrogar sobre este tema o platicar sobre este tema hasta con la lora de Doña Juana para poder expulsar esto del Código Penal. O sea, pareciera que del diente al labio se habla de que hay que proteger la libertad de expresión, pero adentro quieren atacar y coaccionar la libertad de expresión. Mire, nosotros hemos sentido que, al menos en la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional para el tema de la despenalización, hay una muy buena intención. Créanme que sí, ellos han trabajado muy bien, nos parece que lo que han propuesto tiene mucho sentido. No se pueden eliminar ni sacar del código los delitos contra el honor, pero sí se puede hacer una modificación a través de la ley de emisión del pensamiento en donde un periodista en el ejercicio de sus funciones no vaya a ser enjuiciado por la vía penal por delitos contra el honor. Y ahí nosotros vemos correcto. Ahora, el ciudadano Carlos Martínez, el ciudadano Zenil López, que a título individual, fuera de su trabajo periodístico, ofenda, calumnie, difame a otra persona, va a responder por la vía que ya está establecida. Pero si es en el trabajo periodístico, entonces nos vamos a la vía de lo civil. La comisión tiene buenas intenciones, pero desgraciadamente, repito, los políticos solo ven el corto plazo, lo que les afecta en este momento. Una reforma al código o una reforma a la ley de emisión de pensamiento o una nueva ley beneficia a todos. Repito, esta gente hace algunos meses estaba en las calles. Ellos eran los perseguidos. Ellos eran los cuestionados. En este momento son el poder y se les olvida que dentro de poco ya no van a ser el poder. Entonces, aquí deberíamos de tener una visión de país. Desgraciadamente, sí nos hemos encontrado con gente que antes tenía otra postura. Mire, le voy a contar una interioridad. Alguien que ha sido muy amigo y muy cercano al Colegio de Periodistas y ha sido hasta una fuente de consulta para nosotros, ha sido el doctor Ángel Edmundo Orellana. Sobre varios temas, inclusive algunos temas de esto. En algún momento nos asesoró, y tengo que decirlo, ¿verdad? Amigo del colegio, del gremio, y ni siquiera nos cobraba. Yo, créanme que estoy sorprendido hoy que el hombre es ministro de Transparencia, que salga con estas posturas diferentes a las que nos ayudó tanto tiempo y que nos orientó y que nos asesoró. Es bastante complejo saber cómo la gente puede cambiar de un momento a otro. Ahora, dentro de lo que dice el doctor Orellana, no deja de tener razón, pues, o sea, hay que tutelar el honor de las personas, pero debe entender también el doctor que el honor, cuando entra en contraposición con el interés común, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a prevalecer el interés común. Entonces, si usted es funcionario, si usted es un representante a través de un cargo de elección popular, usted debe entender que está expuesto al escrutinio. Ahí se terminó prácticamente la vida privada, porque si uno de nosotros comete un error en su vida particular, también nos lo sacan. Mire cuántas personas tienen algunas circunstancias, pero mire cómo un hecho de un periodista trasciende y se vuelve noticia. Cuando estamos en la miel, cualquier abeja se nos va a pegar. Entonces tienen que entender, si usted entró a ser funcionario público, si usted va a ser un funcionario público, en algún momento tiene que estar expuesto a la opinión y al escrutinio. Estuvo la presidenta Xiomara Castro en la entrega del premio Álvaro Contreras a la colega Emma Calderón, y en el discurso habló de tratar de que la prensa pues estuviera cómoda hasta cierto punto. Y lo que estamos viendo, esto que estamos analizando, pues es que algunos funcionarios y algunos militantes de su partido pues ven como enemigos a los periodistas. ¿Qué consejo o qué le diría usted a Xiomara para que estos 3 últimos años de gobierno, la relación con la prensa de ella
bueno, aunque ella muy pocas veces se deja ver, pero los miembros de su gobierno y la prensa sea más afable? Yo creo, Celín, que la señora presidenta es una mujer muy bien intencionada. Créame que da gusto platicar con ella, es una persona de mucho respeto. Pero desgraciadamente la gente que ha escogido para estos puestos la están dejando muy mal predicado. Yo creo que se les ha dado un poco de libertad, de libre albedrío, pero que todas estas acciones van a pasar consecuencias. Yo creo que enero va a ser un mes muy estratégico para el país. Va a haber un reordenamiento, no solo de la Corte, sino que del mismo gobierno. Porque yo creo que la gente, los verdaderos tomadores de decisiones, encabezados por la señora presidenta y otras personas alrededor de la estructura del actual gobierno, han comprendido que la cosa no va bien. Y que van a tener que dar un golpe de timón y reordenar el rumbo de esta nave que se llama Honduras. Yo estoy más que seguro de que mucha gente de esas que ha creído que teniendo esas ínfulas de arrogancia, de poder, de soberbia, podían o iba a durar para siempre, van a salir por la puerta de atrás. Presidente Osman Reyes, se está volviendo normal ya en nuestro país, para concluir, estamos sobre tiempo ya, que el político, que el funcionario, que el empresario, que la sociedad civil han tomado como arma el amenazar al periodista cada vez que algo que no le gusta, lo voy a querellar, te voy a querellar, te voy a llevar a los juzgados. Sí, se ha convertido en un instrumento de amenaza, de intimidación. Y eso nosotros, Carlos y Celín, lo hemos denunciado internacionalmente. Hoy esa amenaza y esas nefastas legislatura es objeto de preocupación internacionalmente. Ya la Corte Interamericana lo sabe, el mismo alto comisionado para la defensa de los periodistas también tiene conocimiento. Nosotros hemos tenido reuniones con otras instancias de organismos internacionales, la Unión Europea, para citarle algo, la Organización de Estados Americanos, y todos saben de esto. O sea, yo creo que la solución aquí no va a venir de un arreglo amigable. Yo creo que vamos a tener que acudir a las instancias internacionales y ahí va a ser donde se va a poder eliminar esto, que vuelve a convertirse en un mecanismo de control y amenaza a la prensa. Correcto. Bien, hemos llegado al final. Darte las gracias, Osman Reyes. Comenzamos a despedirnos. Celín López, Osman, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Celín, un placer haber estado contigo esta noche nuevamente. Igualmente, mi estimado Carlos, y a la prensa, pues seguir siendo valiente, ¿verdad? No dejarse intimidar. Y ya las posturas del colegio es de ir de frente siempre y cuando tenga usted un respaldo. Y eso es lo que hace que los periodistas tengan esa libertad y esa entereza de poder denunciar actos de corrupción y algunos funcionarios que no están haciendo bien las cosas. Y esta noche la noticia es que ya el Colegio de Periodistas de Honduras ha denunciado internacionalmente esas amenazas permanentes de parte de funcionarios, políticos y algunos empresarios en que amenazan con querellar, con llevar a los tribunales de justicia a los periodistas para amedrentarlos o para que digan lo que ellos pretenden. Pero bueno, esto así es. Bueno, señores, hemos llegado al final de una emisión más del programa Entre la Espada y la Pared a través de Radio Cadena Voces. Nos encontramos el próximo domingo y recuerden, Entre la Espada y la Pared es una entrevista con preguntas a blanco y negro y con respuestas a color. Hasta pronto. Dios les bendiga. En una situación de tener que decidirse entre dos cosas, tener criterio, dos opciones, convicción, sin poder posponerlo, una sola postura, sin elegir otro camino. RCB presentó el espacio donde nos debatimos entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Hasta la próxima.